Amigos, sean bienvenidos a Luces y Sombras, este espacio libertario de periodismo independiente. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que tiene que ver con la figura del colaborador eficaz. Para tratar sobre este tema hemos invitado a nuestro analista jurídico, es el licenciado Walter Sierra. Licenciado Sierra, muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema muy importante, el colaborador eficaz. Sabemos que desde el 2006 fue implementada esta figura y hay que decir la verdad. Ha causado mucha controversia porque al final es la opinión de alguien, pero debe estar sustentada. ¿Cómo surge todo este proceso? Sí, cómo no, Juan Francisco, muy buenos días. La figura del colaborador eficaz, efectivamente, esa figura viene de los años 70. Esa figura viene provocado porque en Italia fue uno de los conceptos propios en los cuales de hecho está el fiscal Giovanni Falcone, fue el que la implementó, uno de los primeros que la implementó en Italia como para combatir la Cosa Nostra, ¿verdad? La mafia. La mafia, es correcto, ¿verdad? Es una figura efectiva para poder combatir el crimen organizado ya aquí en Guatemala. Ok. Es correcto, viene de los años 70. Pero viene desde esa época. Ahora, ya es parte de nuestra legislación. Forma parte, entiendo que está en la ley contra el crimen organizado. Es correcto. ¿Significa que solamente puede existir esta figura para determinados casos o en general se puede aplicar? No, esta figura precisamente se hace para cuando hay varios capturados, varios indicados, ¿verdad? Precisamente es la figura que se le da a una persona que está en el rango de poder colaborar con la justicia y determinar si efectivamente su dicho es de beneficio para poder identificar a los cabecillas, a los dirigentes, etcétera, de la organización y el fin principal es poder mermar esa sindicación que se le está haciendo, poder mermar el delito. Ok, ahora, algo que creo que ha surgido es que esta figura tal vez no la teníamos nosotros tan conocida, sino hasta la llegada de la CICIG, como que la CICIG la puso más de moda y la ha utilizado para casos de gran impacto, desde el caso de los señores Valdés Pais, en el caso del señor Rodrigo Rosenberg, como en los recientes casos. Creo que el más importante en la actualidad es el de la línea, el denominado La Línea, y del cual se desprenden algunos otros casos. ¿Estoy en lo correcto al decir que fue la CICIG la que retomó esta figura o no, que ya existía con nosotros esta figura? Sí, esta figura la trajeron precisamente en el año 2006, ¿verdad? Que fue cuando se creó como apoyo al Código Penal de Guatemala, ¿verdad? Porque era una figura que no existía dentro de la legislación guatemalteca. Efectivamente, los primeros que la empezaron a implementar fueron la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ok, ahora bien, hay requisitos, porque algo que a mí no me hace clic, licenciado, y que algunas veces lo hemos platicado con todos los estimados amigos, es como una persona que ayudó a asesinar, a secuestrar, a extorsionar, a robar, a delinquir en cualquiera de sus formas, a asesinar, a desmembrar, a desaparecer. Ahora resulta que es una persona que puede colaborar eficazmente en un caso. Es que precisamente es uno de los impedimentos de los cuales la ley lo prohíbe para poder ser colaborador eficaz. Precisamente el caso exacto podríamos hablar de lo que está en boga ahorita, que es el señor Juan Carlos Monzón. Mi criterio como jurista sería el que él no tiene la calidad de ser un colaborador eficaz. Ok, ¿verdad? En este caso específico, ¿por qué, licenciado? Porque él precisamente era el que se daba la figura de ir, pedir, llevar, traer y acordar. Entonces él pasa a ser parte, si no es cabecilla, dirigía la organización. Es decir, que una persona que está a ese nivel de los que organizan y ejecutan, no podrían ser. No pueden ser. La ley es exacta al tener esa prohibición. Ahora, entiendo que el colaborador eficaz tiene que llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, un ente fiscalizador, en este caso un fiscal, un abogado defensor que debe estar presente
para llegar a un acuerdo de colaboración eficaz? Sí, ahí la figura exactamente se da de este punto de vista. Viene y se solicita ser colaborador eficaz primero. Ahí se media todavía su abogado defensor. Ya dentro de la colaboración propia, el decir del colaborador eficaz es propiamente interna, colaborador eficaz y Ministerio Público, agente fiscal. Entonces viene el colaborador eficaz y viene y emana su dicho. Y la misión del fiscal sería el corroborar todo el dicho efectivo que trata de aportar a la investigación el colaborador eficaz. Si eso llega a servir a la investigación para poder determinar más y más evidencia que sirva para la investigación y poder determinar más factores dentro de los tipos penales, eso sí sirve. Viene y lo evalúa el fiscal. Con esa evaluación que le hace el agente fiscal del Ministerio Público, ya la Fiscalía lo propone como un colaborador eficaz ante el juez de primera instancia. Ok, o sea que no es nada más yo quiero ser colaborador, sino tiene que haber un proceso primero para saber si se acepta o no. Es correcto. Y según la doctrina, para poder identificar el dicho del colaborador eficaz, podría aseverarse con aquellos famosos, con las famosas figuras aquellas de los infiltrados dentro de las organizaciones criminales, para poder corroborar el dicho del colaborador eficaz. Okay. O sea, es un apoyo para poder identificar el dicho si sirve o si no sirve la información. Ahora, algo que también creo que es bueno preguntarle, licenciado Sierra, es cómo o qué tipo de beneficios, si ya hay una tabla o dependiendo de cada caso, es cómo va a obtener beneficios el colaborador eficaz. Por ejemplo, desde cambiarle la identidad, llevarlo a otro país, hasta el punto de poder darle una compensación económica por su colaboración eficaz. Sí, efectivamente. Lo primero que se busca dentro de los beneficios que se tiene es la forma de cómo cesar la prisión preventiva que él tiene en su momento, ¿verdad? Lo primero. Y luego viene qué beneficios va a obtener de conformidad con el proceso que se está tratando, ¿verdad? Puede ser que se le dé vivienda, atención a la familia, cómo reducir la pena, e incluso hasta para poderlo sacar de la República y territorio nacional. Ahora, dentro de esto, al final, como justicia guatemalteca, no estamos colaborando nosotros eficazmente con esa persona para que esa persona quede impune. Son los procedimientos que se deben de dar y a eso es a lo que hay que llegar, a que si la información que él aporta a la investigación es necesaria para poder identificar a los cabecillas principales de las organizaciones criminales. Ahora bien, esto significa en algún momento que al colaborador eficaz hay que darle una protección adicional, porque, o sea, cuando se convierte en colaborador eficaz para la sociedad, para la justicia, pero para la organización criminal es un objetivo en la mira. Correcto. Toda esa protección es brindada a través de una fiscalía o una sección especial que está a cargo del Ministerio Público. Ahora, es importante decir, licenciado Sierra, que ya hemos tenido otros casos que tal vez no son de alto impacto, pero que tuvieron un colaborador eficaz en donde el colaborador fue asesinado. En esos casos es a los que me refiero. ¿Qué seguridad tiene entonces esta figura de no ser asesinado? Que, por ejemplo, regresando al caso del señor Juan Carlos Monzón, que él se presenta así normal, no sé si tendrá un chaleco antibalas en las audiencias, pero cualquier persona puede acceder a una audiencia disfrazado de periodista o de policía o qué sé yo y atentar contra su vida. Sí, los únicos que resguardan la protección eminentemente, incluso ni su abogado defensor tiene acceso a esa información, incluso ni dónde está. Es propiamente una información que es de reserva especial del Ministerio Público. Y el juez en un momento determinado lo llevan a un lugar y ahí es donde el juez accede a él.
Ah, Así es. interesante. Incluso uno de abogado defensor no es parte de la información esa. Uno lo desconoce. Ahora, yo he visto varios momentos procesales, estimados amigos, y es interesante tomarlos en consideración. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahorita que se desarrolla la línea, veo una situación bien interesante, que el señor Monzón ya había hecho una declaración, hasta algunos medios las poseen impresas o ya las tienen en PDF, pero ahorita está volviendo a declarar. ¿Por qué, licenciado? Es la repetición que se está dando. Ahí viene algo mero sui generis de este tipo de procesos, porque mi criterio acá sería que efectivamente, y ya lo hemos visto en varias oportunidades, incluso con el mismo personaje, Juan Carlos Monzón, porque mi criterio sería de que el Ministerio Público, debido a su escasez de tener elementos probatorios dentro de la investigación, se apoya de este personaje como para darle vida al proceso, porque lamentablemente en nuestro medio lo que diga el colaborador eficaz es palabra de rey, ¿verdad? Ese es el problema que se está dando actualmente, que hemos estado manejando a nuestro sabor y antojo la ley precisa. Y entonces nos hemos estado apoyando en este tipo de figuras como para que los casos no se le caigan al ente investigador. Ahora, lo que a mí me preocupa, yo había interpretado otra situación jurídicamente, es que él ya había declarado una historia, ¿verdad? Que según él, pues tiene un 90% de documentos que respaldan lo que él dice, según él dice. Pero ahora resulta que empieza a cambiar algunos personajes. Por ejemplo, dijo, me mandaron con un fiscal, en el caso cuando tuvo la reunión con alias Kitty, refiriéndose al chat con el que se identificaba la señora Telma Aldana, fiscal general de la República, y dice, no, ya no es el fiscal Ronnie López, señor juez, yo quisiera cambiar y decir y ampliar y quitar y poner. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Si él ya había expresado algo, ¿por qué se le da el chance de decir, no, fíjese que no era así, lo quiero componer, lo quiero manejar? Entonces quizá ahí sí surge cierta suspicacia, ¿verdad? De por qué en unos casos se puede hacer algunos cambios a la historia que yo ya compartí. Precisamente eso es, ahí es donde entra a funcionar efectivamente la figura del juez. Un juez debe resolver de conformidad en derecho, conformidad con la ley, no hay para dónde. Entonces aquí lo preciso sería es la calificación, porque el juez puede decir, la presentación de la solicitud de colaborar eficaz puede estar presentada por el Ministerio Público, pero la decisión la toma única y exclusivamente el juez, que es el contralor de toda la investigación. Entonces el juez puede determinar si sí, si accede o no a que él pueda ser un colaborador eficaz. O sea que en este momento podría ser que después de escuchar a Juan Carlos Monzón, el juez Miguel Ángel Gálvez, candidato a fiscal general, pudiera en algún momento decir su colaboración eficaz, simple y sencillamente ya no va. Es correcto, podría ser. Así es, entonces también estamos en manos de la judicatura, quien es la que controla todos los medios de investigación. Incluso él puede evaluar qué beneficios pueden y no darse al colaborador eficaz. Ahora, una consulta más, licenciado, aprovechando su presencia aquí en Luces y Sombras. Por ejemplo, tenemos ahorita el caso también de Erwin Spirensen, allá en Suiza. Y llama la atención que el testigo o el colaborador eficaz resulta ser un preso que estuvo aquí en Guatemala, en el caso de Pavo Real, como se le llamó a esta operación. Pero él es un ciudadano francés y entonces está sirviendo ahorita a la justicia suiza. Se puede dar ese tipo de colaboraciones, que algunos presos en Guatemala pudieran ser en algún momento colaboradores eficaces para casos a nivel internacional. Sí se podría dar de conformidad con los convenios internacionales que tenga el país. Ok. Sí. Y es por eso que yo empecé de esa manera el programa, estimados amigos y licenciado Sierra, porque resulta ser que el colaborador eficaz en el caso contra el exdirector de la Policía Nacional Civil, Erwin Spirensen, fue precisamente una persona que colaboró en un asesinato, en desaparecer a otros ciudadanos, incluso desmembrarlos, y al final creo que hasta en un tonel terminaron estas personas asesinadas. Entonces mi pregunta es,
¿qué calidad puede presentar un colaborador eficaz de esta naturaleza? Sí, ese es el problema principal actualmente, de que estamos manejando, como te repito, la figura, porque también lleva ciertas características principales la calificación propia del colaborador eficaz. No puede ser cualquier persona, y menos alguien que haya tenido tanta participación en los hechos, ¿verdad? Y que conozca tanto de ellos, uno dice de plano que estuvo dentro de las Porque, organizaciones. por ejemplo, en el asunto, por ejemplo, del caso Rosenberg, por ejemplo, ahí se identificó realmente de que el famoso colaborador eficaz había sido manejado al 100% y a su antojo por parte de la fiscalía encargada, pues, ¿verdad? Y fue inducido a mentir. Y se dan las características, me adelanto hasta con ello, propiamente hasta con este nuevo colaborador eficaz, en este nuevo caso, de lo que es Juan Carlos Monzón, ¿verdad? Se dan ciertos elementos propios en los cuales ya viene uno y duda hasta de la propia ley, pues, ¿verdad? No digamos de la figura como tal, pues, ¿verdad? Porque no lo califican como tal, no llena los requisitos precisos para que eso pueda ser de bien a la justicia, sino que simplemente para poder salvar un proceso el cual carecía de elementos propios de investigación, y se le puedan caer los procesos, pues, ¿verdad? Bueno, pues nuestro objetivo al final, estimados amigos, es presentarles a ustedes también en este espacio de luces y sombras estas importantes manifestaciones de la justicia, y de las cuales tenemos que estar muy atentos. Yo soy Juan Francisco Rodríguez, este es el espacio de luces y sombras. Me pueden seguir a través de las redes como Juan Francisco Rodríguez, Juanfra GT, en Twitter, en YouTube y también en Facebook. Licenciado Sierra, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Y creo que hemos aprendido y compartido bastante de esta cápsula informativa. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Juan Francisco, feliz día. Gracias.